Sexo sin control no es el título de ninguna película, es el resumen de una realidad. Las enfermedades de transmisión sexual han aumentado entre los jóvenes. Los casos de gonorrea y sífilis se han duplicado en los últimos 8 años. El uso del preservativo ha descendido porque se ha perdido el miedo al SIDA. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El SIDA ha desaparecido de los medios de comunicación. Ya no se ve como una pandemia y aunque es cierto que la situación actual no tiene nada que ver con la de hace unas décadas, esta relajación ha traído otras consecuencias. Esta noche queremos hacer una llamada de atención a las instituciones, a los medios de comunicación, a los padres y sobre todo a los jóvenes. ¿Quién les educa? Internet. Bueno, pues para hablar de esto nos acompañan hoy 4 personas, entre ellas Guillermo González. Muy buenas noches. Buenas noches. Médico sexólogo. En primer lugar hay que poner encima de la mesa si los hábitos que tienen ahora mismo los jóvenes en cuanto al sexo se parece al de hace 5 años. Ya no vamos a decir a cuando nosotros éramos más jóvenes, sino al de un lustro. A mí me gustaría pensar que son mejores, pero desgraciadamente los datos confirman que hay una relajación en el uso de métodos preventivos, tanto de anticonceptivos como de infecciones de transmisión sexual, lo cual resulta preocupante. Me parece oportuno el programa porque creo que deberíamos dar un toque de atención porque están incrementándose desde que el VIH, el SIDA, pasó a ser una enfermedad en caso de contraerla, de tipo crónico, que no era la condena mortal que suponía antaño. Hemos relajado mucho la costumbre, se conocen los métodos, pero me temo que en las encuestas el 30, casi un 40% de jóvenes no utilizan preservativo en sus primeras relaciones coitales. Pablo Bachiller, muy buenas noches. Buenas noches. Es doctor del Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid, en concreto experto en enfermedades infecciosas. De todas maneras, con esto de las enfermedades infecciosas, estamos hablando de que en cuanto al SIDA sí que hay un conocimiento y es al que parece que sí tenemos miedo, pero bueno, parece que lo de la sífilis, la gonorrea, como que bueno, que son cosas, son enfermedades menores que no tenemos que tener en cuenta. Hombre, estoy con Guillermo, es muy oportuno el programa. Nosotros estamos viendo en la consulta se ha nutrido durante todos estos años esencialmente de pacientes que están infectados por el VIH. Los nuevos pacientes que nos llegan, sobre todo hay un grupo de personas jóvenes que han perdido el miedo al reparo en cuestiones sexuales. Entonces no cuentan, o sea, solamente intentan evitar el VIH circunstancialmente y no le tienen miedo a contraerlo, Lo que sí que olvidan todas las prácticas de seguridad, ¿no? Para intentar no contagiarse por otras enfermedades de transmisión sexual, que hay muchas y hay una pléyade, y estamos teniendo ahora las consecuencias de este acúmulo de el bajar la guardia, ¿no? Queremos saber por qué esta relajación. Elena Anjuto, muy buenas. Buenas noches. Es educadora social de ACLAD y también miembro del Comité Antisida de Valladolid. Bueno, ya nos ha adelantado, el perfil de la persona que contrae el SIDA en el 2015 es diferente al que conocíamos hace 10 años, ¿no? Sí, desde luego que estamos hablando en el caso de VIH, que es una infección bastante reciente, de escasas, muy poquitas décadas, y hemos visto cómo ha variado el perfil. Los primeros casos que veíamos, fundamentalmente la transmisión era por vía parenteral y ahora estamos viendo que la vía de transmisión fundamentalmente es por vía sexual y en especial la categoría HSH, hombres que tienen sexo con hombres, también es bastante elevada, pero sobre todo por vía sexual. Hoy también conocíamos una noticia, luego a ver si podemos hablar de ella también, de evitar que donen sangre los homosexuales, no sé qué opinión os merece esta decisión. Y finalmente, Carmen López Sosa, muy buenas noches. Buenas noches. Profesora de Medicina de la Universidad de Salamanca y también una coautora del estudio Aumento de contagio de enfermedades de transmisión sexual. En primer lugar, a lo mejor los padres no nos ponemos en la piel de verdaderos padres y saber qué es lo que hacen nuestros hijos, que pensamos que solamente lo hacen lo de los demás, pero ¿se puede decir que los jóvenes juegan a la ruleta rusa en el sexo?
Bueno, buenas noches, muchas gracias por acordarte de Salamanca y de traernos aquí. Soy coautora con la doctora Montse Alonso Sardón, que es profesora de Medicina Preventiva y Salud Pública. En este estudio hemos observado que los chicos, con respecto a la pregunta que me has hecho, el 60% de los papás le dicen ellos que hablan algo de anticoncepción y algo de sexualidad, pero no de infecciones, por ejemplo. Y después te dicen que en el colegio algo más. Cuando hemos preguntado por la calidad de la información que reciben de sus padres, porque nosotros hemos hecho un pretest y un posttest, y hemos dado un curso a 540 alumnos, a ver qué decían. Nos han dicho que la información de sus padres era mala en anticonceptivos y mala en sexualidad, en ITS ninguna, en enfermedad de transmisión sexual, y que la del colegio era peor que la que le habían dado los papás. Entonces, ¿qué pasa? Pues que los padres tienen miedo. Se creen que si le hablan al niño de anticoncepción, pues que va a hacerse eso, que tiene efecto llamada. Y yo lo traslado a otras cosas. ¿Hay algún padre que le hable a su hijo de alcohol? Yo creo que no, y están todos bebiendo, porque muchos debutan sexualmente porque estaban bebidos, el 34, y pico. Estaban bebidos y tal. Y luego el efecto que tenéis vosotros de anticoncepción, los papás, yo tengo hijos, hablan de la anticoncepción, ellos no ligan las infecciones como método de protección, no lo tienen en su cabeza. Y por género es una cosa muy mala. Las mujeres no consideran que el preservativo lo tienen que llevar. Creen que es cosa de chico, que el chico lo compre y ella no lo lleva. Luego hablaremos más de Es estas genial. estadísticas porque son muy curiosas. Pero bueno, al margen de los datos y de las estadísticas, queremos preguntarnos, pues eso, ¿quién debe informar, educar o explicar a los jóvenes de los riesgos que corren? Las fuertes campañas dirigidas a fomentar el sexo seguro cumplieron su objetivo. ¿Qué debemos hacer ahora? Los datos empiezan a ser alarmantes. No. En los años 80 la alarma social del SIDA sonaba por todas partes. ¿Ah, sí? ¿SIDA? Incluso el Ministerio de Sanidad se modernizaba y lanzaba una campaña atrevida para evitar el contagio. Sin embargo, con el paso de los años muchos parece que lo han olvidado. El SIDA ha desaparecido en realidad de los telediarios, ha desaparecido de las portadas. Ha desaparecido de las portadas, pero no de las estadísticas. El virus del VIH sigue inundando el cuerpo de más de 100 personas al año en Castilla y León. Y si nos fijamos en otras enfermedades de transmisión sexual, como la sífilis o la gonorrea, los casos se han duplicado en 8 años. Pueden dar chancros, pueden dar lesiones ulcerativas o lesiones que se ulceran en la parte externa de los genitales. Los síntomas aparecen porque muchos jóvenes y homosexuales no usan preservativo. Pónselo. En su universo cultural el preservativo no entra. ¿Por qué? Porque el preservativo reduce el placer. Los que rozan la mayoría de edad dicen que el condón evita el embarazo. Algunos no piensan más allá por falta de información. Cuando la gente no dispone de esa información, pues llegamos a estos puntos de equivocación. Están más centrados en evitar tener situaciones de tener un hijo o tener que abortar y no tanto en contagios de SIDA. Como tampoco están tan presentes en la sociedad y no conoces a tanta gente que le haya pasado, piensas que a ti no te puede pasar. Para que no haya errores en el futuro, los educadores tratan de resolver las dudas de los más pequeños para que no idealicen el acto sexual. ¿Eso del amor qué es? Porque claro, ella se imagina esto que ven las pelis, se besan, se abrazan, se acarician y se acuestan juntos. No se imaginan, de repente me levanto, cojo el preservativo, vuelvo el preservativo. No es nada, y ellas te dicen, es que rompe el rollo. Las relaciones sexuales de las películas son muy rápidas, que pasa muy poco tiempo desde que se conocen hasta que tienen una relación sexual. Fuera de la ficción, los menores de 18 años están más concienciados que los mayores. Según un estudio del Ministerio de Sanidad, ellos mejoran la tendencia y apuestan por usar el preservativo. Bueno, la verdad es que parece que uno se asusta, que dice, bueno, primero nos acostamos y luego si nos va bien quedamos para tomar un café. No sé si es un poco exagerado, pero
Hombre, yo si me permites, después de dicho todo lo anterior, que suscribo totalmente, es decir, tampoco hay que imaginarse a los jóvenes adolescentes como una panda de descerebrados corriendo tras coitos desprotegidos, buscando casi la infección. Yo creo que hemos cometido 2 errores educativos fundamentales en el pasado que no admiten además de discusión. El miedo evita algunas cosas, pero no la gran mayoría. Es decir, el miedo como mecanismo educativo no ha servido. Se ha trabajado muy poco en prácticas, se ha hablado de prácticas anticonceptivas, prácticas preventivas de infecciones, pero nadie habla en las relaciones valorando el placer en las prácticas aconceptivas, por ejemplo, en prácticas sexuales tan válidas, porque hoy seguimos pensando y los jóvenes siguen hablando de relaciones sexuales completas cuando ha habido penetración. Y si no, las consideran incompletas y como que no han llegado a ese tope de adultez que quieren conseguir, ¿no? Con lo cual, hemos cometido 2 errores. Y otro error que hemos cometido, hilando con lo que decía Carmen, que me parece muy interesante, es la edad de inicio de las relaciones sexuales. Los estudios que hace el CSIC en España los hace por encima de 16 años, por razones éticas. Yo puedo suscribir que antes de los 16 años hay un gran mundo de vida sexual y que llegamos tarde. Si educamos en la adolescencia directamente, estamos llegando tarde. Creo que el miedo a la educación que valore positivamente el placer, pero en formas de placer que no sean realmente preocupantes y que causen infecciones o embarazos no deseados, es importante valorar esa práctica y empezar lo antes posible. La familia debe ser el primer embrión, posiblemente sea difícil dar una clase de prevención en la familia, pero viendo hábitos y conductas, esto que decía del alcohol, Carmen, me parece muy identificativo. La escuela debe completar esa enseñanza y posiblemente los que estamos aquí como especialistas o como supuestamente expertos en algún tema, aparecer puntualmente en la determinada educación, pero no exclusivamente porque aparecemos, desaparecemos y los jóvenes se quedan sin referencias. Yo pienso que hay un problema serio. Vamos a ver, post-Bolonia, en la implantación de planes que ha habido en las universidades después de Bolonia, antes había formación en sexualidad, incluso para los universitarios. Actualmente no hay. Ha desaparecido casi todas las asignaturas que eran de libre disposición, unos créditos, y se daba anticoncepción, se daba ITS y se daba sexualidad ahí. Y se formaba, perdóname, sí, enfermedad de transmisión sexual. Eso desapareció. Después de Bolonia han desaparecido los créditos de libre disposición y no hay formación ya de sexualidad en las universidades. No hay ni para maestros ni para enfermeras, no se habla prácticamente del tema, más que no se habla de protección, del deber de educar a la población para prevenir, ni a los médicos. No se habla de esto. La universidad, te voy a decir, fíjate, es un problema serio. Hay 4 facultades de medicina en todo el país que imparten temas de sexología. 4. Hay 74. Y luego, dentro de la formación de los niños, de los escolares, debutan de nuestra muestra menores de 16 años un 26%. De chicos que han tenido sexo penetrativo y cunilingus y felación, bueno, eso es alucinante. De verdad que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Esa actividad sexual en gente tan joven. Entonces, perdona, solo digo esto, no hay formación en las escuelas, es un tema transversal y lo va a dar el profesor que tenga algo de tiempo para abordar el tema. Que han dicho que no tienen formación. O sea que llegamos tarde. Yo soy médico y hablo desde la experiencia en la consulta. A mí el tema de la formación y la información a mis pacientes y a la población en general siempre lo hemos tenido muy en cuenta, ¿no? Entonces, yo solamente para meter, aparte de la universidad, los colegios y la familia, que me parece clave, ¿no? Yo ahora siempre preguntamos, ¿no? ¿Tú dónde te informas, ¿no? Aquí está Elena, que son grandes divulgadores, ¿no? Esencialmente la gente joven, esencialmente se informa a través de la red. Sí. Entonces, hay que crear caminos, hay que crear páginas adecuadas, que la información sea buena, que tengan sus sellos de calidad, algún sistema. O sea, tenemos que, aun continuando con la formación y la información clásica, por decirlo así, estamos viviendo en otro mundo. O sea, el mundo no solo, el mundo de la red es el mundo del joven, ¿no? Y ahí
yo creo que nos queda por aprender, por desarrollar y por hacer cosas buenas, aún teniendo en cuenta que los pilares básicos es la familia y tu entorno, ¿no? El colegio. Pero aún teniendo en cuenta eso, cuando tú preguntas a un paciente, ¿vienes aquí? ¿Por qué has venido? Porque me he dado cuenta que ni el médico de cabecera, ni el maestro, ni el papá, ni la mamá ha sido en la red, un amigo te ha dicho, oye, conéctate, o ha buscado. Solo, ¿no? Entonces, yo creo que ese tema es muy interesante, ¿no? Y el peligro a lo mejor de Internet es que se normalizan prácticas que no lo son, es decir, y sobre todo para determinadas edades. No sé si compartís lo peligroso que puede ser empezar por la parte final a lo mejor del cuento. Sí, la verdad que además tenemos Internet como el gran avance, pero sí que es verdad que en Internet hay páginas muy buenas, pero hay otras que no son tan buenas. Entonces, cuando a nosotros nos llegan dudas o nos llaman los chicos o las chicas, o incluso no gente tan joven, también gente mayor y de mucho cualquier persona, pues ya si por ejemplo ha tenido una conducta de riesgo y ha visto en Internet, ¿qué pasa? Que si ya está en un grado de estrés, su ansiedad sube, pero por momentos. Entonces, claro, ya es importante darle esa información, tranquilizarle, ver un poco a ver qué páginas ha visto, cuál no, porque, claro, les llega, lo bueno de estar en esta era es que la información llega tanto la buena como la mala. Sí, nosotros hemos estudiado lo que hay publicado. Hace 40 años que todas las leyes de educación, todas, absolutamente todas, de las más conservadoras a las más progresistas, han facultado la educación sexual. Sí. Pero pasa como todo, si alguien quiere que algo no se haga, hazlo transversal o crea una comisión de investigación. Es decir, hoy el problema que tienen es, y Félix López, que es uno de nuestros maestros en Salamanca, en un estudio que se ha hecho, se sorprende de una forma alarmante de cómo, de lo que creen los padres, incluso educadores que conviven cercanos a los hijos, de lo que son sus prácticas sexuales, a lo que confiesan los jóvenes y niños de sus verdaderas prácticas sexuales, hay todo un mundo. Es decir, cuando yo me manejaba más en el aula, cosa que hace mucho que ya no hago, los padres tenían una cierta preocupación de aquella educación sexual formal y regulada, ¿qué se les iba a decir? Es sencillo, se hacen unas preguntas, yo os las transcribo para que no identifiquéis la letra de vuestros hijos y os las planteo para que veáis cuál es el nivel de interés. Los padres solían sorprenderse muchísimo. Van incluso por delante, por esto que estamos hablando ahora mismo con las fuentes de información, y además se crean, lo que decías, que se crean situaciones entre el grupo de amigos que va acumulando errores y son unos transmisores directos también de la educación sexual, y las redes se van creando y acumulando errores y tabúes y malas prácticas, que al final eso no hay quien lo mueva, porque no nos olvidemos de una cuestión: la presión del grupo que tiene hoy ante el joven es muy superior a la presión que tiene el mundo educativo, sanitario, social. Y quizás a lo mejor se ve como la educación sexual cuando se inician las relaciones sexuales y, como comentabais, coitales. Se tiene una concepción de relación sexual ideal como penetración vaginal y ¿cuándo tenemos que dar educación sexual? Cuando pensamos que nuestro hijo va a tener las relaciones sexuales que suelen ser los 16 años y vemos que no, que la realidad es otra. En las páginas hay mucho problema. Hemos hecho una búsqueda nosotros para poder hacer esto y ver, porque hemos hecho un informe sobre calidad de la información. Y hemos tenido que buscar, hemos hecho 200 y pico variables poniendo errores y mitos. Los chicos los señalan como verdaderos. Hemos buscado y tienes 50 millones de entradas de sexo. Y luego hemos ido clicando en chat para buscar qué decían y poderlo hacer este trabajo un poco en condiciones, porque a mí las encuestas, luego lo de la calidad me preocupa, se miente bastante en las encuestas. Entonces, hemos visto las páginas web y las chat. Bueno, es alucinante, encuentras muy pocas que tengan calidad y estén atendidas por lo que contestan por expertos en la materia. Hay alguien detrás de esa página que no sabemos qué formación tiene, pero dice cosas que te quedas, yo absolutamente asombrada. Y él a sí mismo se imbuye de que tiene una formación que no sé dónde la ha adquirido o qué es lo que sea, según esa persona, y ahí le contesta al chaval que le pregunta cosas o le dice cosas que un padre debería leer.
Si, por ejemplo, un padre dice, le voy a cortar a mi hijo el acceso a Internet, el niño sabe más que tú de cómo colarse y de cómo borrar su huella en Internet, para que tú no sepas que ha entrado ahí. Entonces, yo he quedado asombrada en los CIES de lo que me cuentan. Que tengan verdadera información, no intentar... Y la clave está, no es la formación, yo creo que estáis dando muy bien la clave, y Elena, la formación no se da cuando uno tiene 15 años, 14, que empieza a despertar, porque la pubertad, yo creo que la formación, el hombre es sexual desde que nace, o sea, y al hombre hay que formarle, yo soy padre de familia, ¿no? Desde el primer momento, en todos los valores que yo quiero transmitir a mi descendencia, ¿no? Y uno de ellos es la sexualidad, y hay que darle formación, información y valores. El problema es que lo que es un problema es que si no educamos de una forma formal, científica, a día de hoy me refiero, porque claro, esto también está sujeto a una educación de mínimos de lo que hoy conocemos a través de la psicología evolutiva y tal, pero si no hacemos educación reglada y formal, alguien la hará por nosotros, porque en el silencio más absoluto se está haciendo educación sexual. Es decir, en una familia que no se habla de sexualidad, el niño entiende rápidamente que aquello es un tema tabú, que no se debe tocar. Es decir, un niño que no pregunta, le dicen, no, es que no tiene curiosidad. Bueno, vamos a ver, si algo tienen los niños y niñas son curiosidad. Si no pregunta, alguien está rellenando esas lagunas de información. Con lo cual, si no nos anticipamos sin miedo, a lo que podamos, con sentido común, o incluso buscando información, buscando textos, a educar a nuestros hijos e hijas, alguien lo hará por nosotros y posiblemente lo haga de una forma que no nos satisfaga tanto. Es que hay bullying si no tienes eso. O sea, los papás no saben... Yo creo que es peor el rechazo del grupo a contraer una enfermedad. Fíjate, de 4 relaciones sexuales, el 50% de ellas, de 4 2, las hace por presión del grupo. Es alucinante. Pero, o porque no me deje el chico con el que estoy, y tú dices, alucino, ¿cómo puede pasar esto? Y el papá no lo sabe. Entonces, yo no sé qué hacer. Vamos a empezar en los IES a hacer cosas, pero el papá no lo sabe. O sea, que a tu niño, su amigo, le ha dicho que tengas eso, porque si no, no está en el grupo. Y a tu niño le dice todo lo que tiene que hacer. Y entonces tienen unas prácticas sexuales. Bueno, yo creo que hay papás que no tienen esas prácticas, fíjate lo que te digo. Entonces es difícil decirles que tienen un riesgo de contraer algún tipo de enfermedad si ni siquiera saben qué prácticas llevan a cabo. Claro. Porque es muy reduccionista, yo creo, lo que muchas veces a lo mejor los padres... Sí, el nivel de erótico es tremendamente reduccionista a lo genital, era lo que decía yo al principio, que a lo mejor suena un poco pedante, pero es que hay muchas prácticas placenteras, gratas, de comunicación erótica, pero vamos, sin duda ninguna, y no me estoy refiriendo a mirarse a los ojos ni al sexo tántrico, ni mucho, me estoy refiriendo a la piel con piel, sin riesgo, pero de eso no habla nadie. ¿Por qué? Porque parece ser que el placer solo, o todo se admite que se busca de una determinada forma y que hoy la sacrosanta relación por autonomía es el coito. Sí. Si alguien ha tenido una relación coital, parece como que no ha sido nada. Y desde luego yo lo que sí que, fíjate, no sé los estudios que darán, pero sí que creo que ahora mismo esta generación al menos sí que goza de una autonomía más. Yo recuerdo mis tiempos, había incluso mucha más presión. Nosotros venimos de una revolución del 68, en lo cual aquello de la erótica era una cuestión casi de liberalización social y hubo mucha gente que hicimos cosas que no hubiéramos hecho de otra manera y había mucha presión. Yo creo que ahora incluso tienen una cierta más autonomía. Es decir, las chicas han empezado esto que decía Carmen, que antes era muy típico, cualquier hombre, con pocas habilidades sociales, al cabo del día, el cansancio y tal, conseguía llevarse al huerto a la persona que quería. Hoy creo que las mujeres tienen muchas más habilidades, han crecido mucho en ese tiempo y negocian mejor ese aspecto de la relación. Aunque algunas, bueno, evidentemente sigan teniendo esa presión de cambiar el amor por sexo o sexo por amor. Yo creo que antes algunos nos escondíamos, pero es que ahora es perfectamente en grupo y dándole una normalidad de intercambios en la calle, que es donde puede también... Hacen eso en la calle, entre los coches. Debutan ahí. O sea, ya no necesitan como en nuestra época que tenías que ver si tus papás se iban, cosas así, ¿no? Ahora no.
lo pueden hacer en un portal, como nos han dicho a nosotros, en el portal, entre dos coches, en el campo, en los cuartos de baño del colegio, porque los profesores están entrando a los cuartos de baño y dicen, venga, salir. Yo no quiero alarmar a nadie, porque no me gusta, pero sí le quiero decir a los papás, no hay efecto llamada, porque la que saca el Ministerio, el próximo, se publica ahora la del Ministerio, 11.500 escolares, creo que ha entrevistado o algo así, lo ha dicho hoy. Hay un 30, antes era un 30 y pico, ahora un 35%, un 35 y pico escolares, es decir, gente de 15 y 16 años, no creo que se lo pregunten a uno de 10, digo yo, no sé cómo está hecha la encuesta, pero es del Ministerio en escolares. Por ética, 16 años. Entonces, escolares tiene que ser por ahí, ¿no? Y ha dicho eso. Entonces yo sí que me gustaría, yo no quiero alarmar, pero sí que me gustaría que los papás se dieran cuenta de que hay que hablar y que si no sabe, pues que nos llamen a los que sabemos un poco y que no nos importa decirle, mira, le puedes contar esto, 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 y en un lenguaje asequible, lo hemos visto, ¿eh? Nosotros hemos visto a la gente que ha acudido a este curso que cuantos más años, peor para erradicarle los mitos en el postés, ¿eh? Los jovencitos mejor. Estamos ya fuera de tiempo, entonces nos queda una pequeña ronda de 30 segundos para que si queréis dejar algún mensaje de, pues, como el que ha hecho Carmen, de preocupación o de dónde creéis que podemos aportar los medios de comunicación, las instituciones, los colegios o quien sea, porque lo importante yo suscribiría un poco el final del discurso de Carmen diciendo que no hay que tenerle miedo, el doctor Bachiller lo decía muy bien, yo educo a mis hijos, por supuesto desde tus valores, porque luego tus hijos optarán por esos mismos valores o por otros, pero sí el sentido común. No hace falta ser un erudito para educar sexualmente a tus hijos, porque la sexualidad es algo, como él bien decía también, con la que nacemos y vivimos. Ya tenemos una serie de pensamientos, de fantasías y tal, y eso hay que compartirlo y transmitirlo a los hijos. Creo que eso es suficiente. Después ya se completará con el colegio, con los profesionales, como sea. Hombre, yo insistiría, información mucha, hay que mejorar la información, hay que aprovechar los nuevos cauces, pero para mí sigue siendo un pilar la familia y la información y formación, que a eso, la información la vas a encontrar con facilidad si lo hacemos bien a través de eso, de páginas web que tengan su marchamo de calidad, pero la formación te lo da tu entorno, tu padre, tu madre, en tu colegio y gente de confianza, ¿no? Y yo creo que tenemos que romper de verdad el mito. Ahora es mucho más fácil hablar de sexo que hablar de muerte. Eso nosotros, los que nos dedicamos a... Es mucho más fácil de banalizar el sexo, ¿no? Entonces yo creo que el sexo es tan importante que no se puede banalizar. O sea, que hay que hablar con rigor, ¿no?, del tema. Y hay que hablar. Nada más, que acudan a los recursos y en las familias... Pero antes de que ya tengan para contar la experiencia, ¿no? Es mejor un poco antes, ¿no? Antes, porque la sexualidad empieza antes por el respeto, por la comunicación, no podemos dar pautas de ya una edad que... Desde la adultez prácticamente. Porque os encontráis eso, preguntas, me imagino que y no gente tan joven, ¿eh? Y no gente tan joven. Y muchas veces se da por hecho que la gente sabe cosas y no, y viceversa, ¿no? Pero sí. Agradecerte que hayas roto esta lanza, porque estaba un poco desterrado últimamente el hablar de sexualidad en los medios de comunicación. La tercera, hace 3 años no se hace ninguna campaña. Creo que es importante lo que has hecho hoy. Y luego animar a que los profesionales pues se impliquen en páginas que tengan un sello, que puede ser apadrinadas por ministerios, por la SEC, el Centro de Anticoncepción, que hay una sociedad importante en España, y las universidades que se animen a hacer una página que le diga a los chicos
oye, mira, hacer esto, esto y esto no es bueno, si no te proteges, porque va a costar mucho dinero a nuestro país el atender las enfermedades, mucho. A mí me da mucha pena. Más barato hacerlo ahora que después. Sí, es bastante más Muchas barata la gracias. prevención. Sí. Muchísimas gracias a los cuatro. Bueno, pues recogemos el guante, volveremos a hacer tertulias de este tipo, que yo creo que son muy interesantes. Es verdad que la política últimamente nos inunda, de hecho la próxima semana seguramente esta tertulia tendrá contenido de las elecciones municipales y autonómicas, pero os agradezco que los cuatro hayáis estado esta noche con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y a ustedes también, muchísimas gracias por estar ahí. Volvemos el próximo miércoles, esperemos que con temas tan interesantes como el que hemos tenido esta noche. Hasta entonces.